Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, pero estoy teniendo problemas con mi lacto y se me ha hecho muy difícil poderme conectar al Zoom. Estoy ahorita desde mi teléfono y tengo a alguien que me está ayudando para ver si puedo solucionar lo de la conexión al Zoom. Voy a intentar tratar de proyectar desde aquí, desde el teléfono y, y poder ver si podemos dar la clase. Denme un minuto, por favor. Ok, ¿logran verlo? Yo no me puedo ver porque cuando estamos proyectando, pues no me puedo, no puedo verme. ¿Ustedes Sí, pueden ver la profe. proyección? Sí, profe, sí está proyectando. Ok, ok. Bueno, nunca había proyectado desde el teléfono, esto es nuevo. Pero bueno, todo siempre es nuevo. Bueno, buenas noches a todos, me disculpan lo tarde, pero bueno, la computadora está presentando un problema, pero ya alguien está tratando de solucionarme a ver qué sucede. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase, vamos a recordar un poquito lo que vimos el día de ayer. Ayer hablamos un poquito sobre los límites, las normas, las consecuencias lógicas, las consecuencias naturales. Vimos los estilos de apegos y cómo estos de alguna manera influían o determinaban la crianza, ¿no? Y cómo esta crianza podría influir en nuestra adultez y en cómo nos desarrollamos. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar hablando de algunas estrategias y vamos a hablar también desde cómo se construye la crianza respetuosa desde diferentes factores dentro de la familia. Entonces, ahora voy a ver cómo paso la lámina. Ajá, muy bien, ya supe. Ok, entonces tenemos las estrategias para decir no a los niños desde el respeto. ¿Y en qué consiste esto, no? Lo primero que yo le digo a los papás es que cuando vamos a construir las normas y vamos a empezar a colocar límites y consecuencias, debemos reemplazar el no. Y muchos de nosotros utilizamos no toques, no brinques, no saltes. Entonces es más fácil como decir, esto es frágil, podemos lastimarnos, mejor juguemos con esto y opcional a eso, pues le facilitamos un objeto seguro. ¿Cuál es el beneficio de hacerlo de esta manera? Bueno, que enseñamos el porqué de los límites. Entonces esto es un poco para repasar lo que vimos ayer porque yo necesito que esto quede muy claro, que ustedes puedan entender la importancia de estas estrategias, ¿no? De lo que se debe y lo que no se debe hacer durante el proceso de la crianza respetuosa. Bueno, cuando estoy presentando se me hace difícil también poder mirar quién está escribiendo. Entonces yo hago una pausa, reviso el chat y así también voy respondiendo. Luego tenemos las opciones, ¿verdad? Hay que ofrecer opciones dentro de los límites. Entonces, pudiéramos, en vez de decir no corras en la casa, pudiéramos utilizar esta frase, puedes correr en el jardín o caminar despacio aquí. Entonces, allí nos damos cuenta que le estamos ofreciendo dos opciones para esa misma intención que él quiere hacer, que es correr. Entonces, también al finalizar dejamos esta frase como que tú decides. Y les recuerdo que ayer hablábamos un poco de que el niño pueda sentir que es él quien está tomando la decisión y que es él quien está llevando aquí como la batuta. Es un engaño leve, pero le permite al niño sentirse involucrado. Entonces, bueno, esto permite que los niños cooperen más cuando sienten el control sobre sus decisiones. Entonces, es como que si él dice, bueno, yo tengo el control de todo esto. Es mejor hacerlo de esta manera porque tiene sus beneficios. También es importante validar la emoción antes de poner límites. Entonces, nosotros los seres humanos estamos acostumbrados de alguna manera a minimizar el sentimiento en el otro, porque
se nos hace difícil como ver al otro sufrir, ver al otro sentir dolor. Entonces siempre las palabras que utilizamos o las oraciones que utilizamos están referidas a minimizar el dolor en el otro. Entonces yo utilizo mucho, nosotros utilizamos mucho el no llores por esto, cálmate, tienes que ser fuerte. Entonces, una frase distinta o más saludable desde la crianza respetuosa, es decir, veo que estás frustrado porque quieres el dulce, ahora no es el momento, pero después de comer puedes elegir uno. ¿Y cuál es la clave de todo esto? Bueno, que estamos aceptando la emoción, pero la conducta no, ¿sí? Estamos aceptando que él se sienta así triste, frustrado, con ira, pero la conducta no la estamos aceptando porque no estamos permitiendo que él se coma el dulce en el momento que él quiere. Somos nosotros los que estamos decidiendo y llevando la batuta de esto. ¿Cómo vamos hasta aquí? Hoy veo 17 conectados. Vi que está Indra, vi que está Ros, vi que está Aracelis, vi que está María, vi que está, ajá, Andrea. Bienvenidas a todas damas. Por ahí había un varón, pero no sé si hoy se pudo conectar. No sé si era Juan, José. Estamos en este momento como repasando lo que vimos ayer, pero con ejemplos, como para que quede un poquito más claro. Lo vamos entendiendo, un sí, un no, un más o menos. Ajá, listo. Joana dice, hola Joana, ¿cómo estás? Aquí está José, mira. Bueno, bienvenidos todos. Ok, luego tenemos el uso del lenguaje positivo. Di lo que sí se puede hacer. Entonces, por ejemplo, aquí el niño quiere pegarle al perro. Entonces, lo que pudiéramos hacer es decirle al perro le gusta que lo acaricien suavecito y de una vez le mostramos cómo se debe hacer. ¿Cuál es el efecto de esto a nivel cerebral? Bueno, que se procesan mejor las instrucciones que se dan de forma afirmativa. Esto beneficia más al cerebro que las instrucciones que se dan de forma negativa. Tenemos también el ser consistente, en el evitar ceder por cansancio. Muchos papás, sobre todo cuando están en la calle, por pena o porque no quieren no quieren que sus niños los interrumpan cuando están conversando con otros adultos, olvidamos el límite y olvidamos la norma y terminamos cediendo ante el llanto o la irritabilidad de nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno que dice, no se comen dulces antes de cenar. Y que se invita a mantener el límite incluso si llora. Entonces, ¿cuál es un tip que se puede dar aquí? Bueno, usa un tono calmado, pero al mismo tiempo firme. Entonces, ¿cómo puede ser? Entiendo que quieras el chocolate, pero la regla es cenar primero. Entonces, bueno, como les dije, más que todo, la crianza respetuosa tiene que ver con la empatía, el respeto, la asertividad, pero también está muy ligada y tiene un efecto más saludable a través de la comunicación, porque si ustedes se dan cuenta, está basada en las palabras, en la forma en la que emitimos la información que queremos dar. En eso es que está basada la crianza respetuosa. No tiene que ver con actos, no tiene que ver con golpes, tiene que ver con la verbalización, la forma en que verbalizamos la información. Luego tenemos el hecho de explicar las consecuencias naturales en vez de amenazas. Aquí hay un ejemplo que dice, si no te pones el abrigo, te vas a enfermar. Esa sería una amenaza. Pero si al contrario decimos hace frío, si no usas el abrigo sentirás más frío y de una vez damos opciones, ¿quieres llevarlo o ponértelo después? Igual lo llevamos, ¿sí? Porque necesitamos que él también viva esa consecuencia. Entonces, esta es la forma como más saludable. Luego tenemos usar el humor o creatividad para desviar. La mayoría del tiempo nosotros le decimos a los niños que no griten. Entonces, podemos utilizar en esta demanda de lo que queremos que el niño sí haga, es decir, vamos a hablar como robot y empezamos a hablar como robot y le preguntamos a él, ¿qué dices? Entonces, en vez de decir la palabra no, transformamos el no en un juego. Modelar el comportamiento que esperas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno,
si le dices no me grites, pero cuando tú le dices no me grites, lo hace gritando, el mensaje se pierde, no tiene sentido porque tú eres el adulto regulado, tú eres el adulto que tiene que dar el ejemplo, entonces no funciona desde esa manera. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Cuando hablas fuerte, tú le puedes decir al niño, no te entiendo, hablemos bajito y tú empiezas a hablar en un tono de voz bajo y al mismo tiempo suave. Ok, ok. Cuando el niño tiene una rabieta, que suele pasar mucho, los niños tienen berrinche, se tiran al piso, a veces se muerden, a veces nos pegan en medio de su rabieta o le pegan al piso, a la pared. Entonces usamos ¿se acuerdan los 4 elementos de la comunicación no verbal? Perdón, de la comunicación no violenta. Entonces él planteaba, la observación, en este caso sería, veo que golpeas el piso, que pudiera ser versus a yo decir, qué berrinche, ¿sí? El sentimiento, me imagino que estás muy enojado, entonces ahí acompaño, lo hago desde la validación. Vino la necesidad, quiere seguir jugando, ¿cierto? Entonces identificamos el motivo, la necesidad por la que él está teniendo este berrinche. Y luego la petición. Entonces sería hacer como una pregunta, ¿te ayudo a respirar o prefieres un abrazo? Y le doy opciones para que él escoja en ese momento. Quizás él puede escoger algo distinto a las opciones que yo le doy. Puede decir, quiero estar solo, quiero alejarme, y esas opciones también son válidas. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, que se reduce el conflicto en un 40% y esto está demostrado en un estudio de INICEC en el 2001. Desarrolla la empatía porque los niños que están expuestos a la comunicación no violenta muestran 2 veces más conductas sociales adaptativas. Entonces, tiene muchos beneficios. ¿Cómo vamos hasta aquí? Si voy como una ametralladora o voy muy rápido, ustedes me van diciendo. Me preocupé cuando la computadora no quería conectar. Yo dije, ay, Dios mío, santo. Qué bueno que va, José dice todo bien. Qué bueno, qué bueno que vamos hasta aquí muy bien. Ok, tenemos varios casos que les traje porque recuerden que a mí me gusta que ustedes puedan mirar ejemplos y ver cuál es la opción más factible. Entonces tenemos el caso 1 que dice... El berrinche en el supermercado. ¿Cuál es la situación? Bueno, están en la caja del supermercado con tu hijo de 4 años. Él ve unos chocolates y te pide uno. Le dices con calma que no, porque ya casi es hora de cenar. Tu hijo se tira al suelo, grita, llora desconsoladamente y varias personas te miran. Este tipo de escenarios es un motivo de tensión para los papás. Porque más que preocuparles a los papás el berrinche, les preocupa es la mirada del otro, el juicio del otro, la crítica del otro. Entonces papá empieza a desregularse a partir de sentir o interpretar lo que está en el exterior, que es lo que le preocupa. Entonces aquí hay varias opciones. Tenemos la opción A, que sería comprarle el chocolate para que se calle, la opción B, que es amenazar con un castigo, o la opción C, que es agacharse a validar sus emociones, o la opción D, que es ignorarlo. ¿Cuál escogerían ustedes? Cuéntenme. ¿Cuál opción creen ustedes que es la más razonable? Aquí José dice que la C, Joana que dice, Andrea que dice, Aracelis. ¿Cuál sería la opción? ¿Qué deberíamos hacer allí? Andrea dice que la C, Ana dice que la opción C. Ok. Bueno, la más aceptable desde la crianza respetuosa es, me disculpan si hago una pausa, pero tengo el técnico aquí ayudándome con la computadora y me está como medio explicando cómo es la cosa. Ok, la más razonable es como la C, la opción C, ¿no? Pero como la crianza no es perfecta,
puede pasar que cualquiera de estas opciones se den, ¿sí? Todas se dan, solo que la más saludable es la opción C, es agacharnos y validar la emoción del niño. Ok, gracias por participar a todos. Dice José la C, porque podría decirle que se lo compro, pero que se lo coma después de cenar. Ok. A ver, que nos estamos conectando. Ok, creo que ya arreglamos lo de la. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que lo arreglamos. Miren, y yo me estoy viendo nada más. Ah, es que aquí también estamos. Vamos a quitar la cámara de aquí de la laptop. Ok. Vamos a intentar, gracias. Vamos a intentar proyectar desde la laptop, si me lo permite el anfitrión. Vamos a ver. Voy a dejar de proyectar desde aquí. Y voy a compartir desde aquí. Ajá. Y vamos por aquí. Ok. Y vamos por aquí. Lo que veo es. Ajá. Ustedes pueden ver, se proyecta. Bueno, yo lo estoy viendo aquí, ajá. Ok, solo que cuando me voy aquí, me saca del. Ok, chévere. Entonces, bueno, vamos con él. Yo tenía algunas preguntas que tienen que ver con, con el caso, ¿no? Y tiene que ver con cuál es tu primera reacción instintiva ante esta situación. Si hablamos de una reacción instintiva, hablamos de que es probable que si no estoy regulado, mi reacción sea desde la planta baja. ¿Qué crees que está sintiendo, necesitando el niño en este momento, más allá del chocolate? Eso no lo pudiéramos deducir, pero si tuviéramos muchas cosas en contexto, pudiéramos decir que necesita atención, que necesita que mamá lo escuche, que mamá lo atienda, ¿sí? ¿Qué acciones o frases podrían empeorar la situación? Bueno, si mamá grita, si le dice que se calle, que está castigado, eso podría empeorar la situación. ¿Y qué acciones o frases podrían ayudar a corregular al niño? José decía algo aquí bien importante, y es que José decía, de repente, yo le puedo decir que igual le voy a comprar el chocolate, pero que se lo va a comer más tarde. Entonces, no me estoy negando a un no rotundo, pero le estoy dando la opción de que, bueno, me lo voy a llevar, eso capaz le dé calma y pues se lo va a comer en otro momento. Pero a la final, quien decide es el adulto. Entonces es como si lo engañáramos un poquito. Ok. Luego tenemos el caso 2, que tiene que ver las batallas por las tareas. Y estas batallas por las tareas tiene que ver con la situación, es la hora de ordenar. Le pides a tu hijo de 7 años que recoja los juguetes del suelo de su habitación y te responde con un no quiero, qué fastidio, hazlo tú. Entonces, ¿cómo te hace sentir esta respuesta? Muchas podemos ponernos a la defensiva porque sentimos que esta forma de responder pudiera ser una falta de respeto y nos pudiera provocar de alguna manera gritarlo, pegarle. Esto si no estamos hablando desde una crianza respetuosa. Pero si estamos hablando de una crianza respetuosa, tú no podrías sentir este mensaje como algo personal, sino más bien desde la emoción del niño de que no quiere recoger los juguetes porque de repente necesita compañía para hacerlo. De repente tú puedes decirle, y si lo hacemos juntos y contamos hasta 10, el que recoja más rápido, utilizando el juego. Y yo les pregunto, ¿por qué ustedes creen que los niños a menudo se resisten a este tipo de peticiones? Me gustaría leerlo. ¿Por qué ustedes creen? Es verdad, José, les puede resultar aburrido y nada divertido. Eso es muy cierto. Pero también porque a veces la forma en la que pedimos de su colaboración lo hacemos desde la imposición y no desde la colaboración. Entonces, esto retumba como en el cerebro del niño, como que tú me estás imponiendo, y cuando nosotros lo hacemos desde la imposición, el sentimiento va ligado a la rabia, va ligado a la ira, ¿sí? También pudiera ser Araceli, que no le gusta sentirse solo y le agrada más hacerlo en compañía. Eso también pudiera ser em, parte de esto, también pudiera ser.
¿Ok? Luego tenemos este caso que habla de la hora de desconectar las pantallas. Es una hora difícil. Las pantallas están, pero invadiendo nuestras vidas. Entonces aquí la situación es que se acabó el tiempo acordado para usar la tablet, le avisas a tu hijo de los 10, de 10 años que quedan 5 minutos y que debe apagarlas. Pasan los 5 minutos, se lo recuerdas y te dice, ya voy, espera, estoy en medio de un partido, pasan otros 10 minutos y sigue jugando. Cuando nosotros hacemos esto desde la crianza respetuosa, es una sola voz. Quedan 5 minutos y retiro el teléfono. Obviamente, si yo voy a implementar esto hoy, voy a tener resistencia. Pero si ya yo llevo mucho tiempo aplicando estos límites y estas normas, voy a tener una respuesta asertiva ante esta situación. Cuando nosotros ponemos tiempos, estos tiempos siempre tienen que ser anticipados. O sea, yo siempre tengo que decir, mira, te quedan 20 minutos para terminar de jugar. Y luego regreso. Te quedan 10 minutos, te quedan 15 minutos, te quedan 5 minutos y retiro. ¿Por qué? Porque yo debo preparar el cerebro para lo que viene. Si yo lo hago bruscamente, estoy traumando el cerebro, activando la planta baja y voy a recibir llanto, golpes, gritos, no te quiero, no te amo, eres la peor mamá del mundo, todas estas cosas. Entonces, es hacerlo de manera anticipatoria, es recordando los límites y las normas, y puede pasar que igual el niño, no estoy diciendo que no pudiéramos regalar 5 minutos más. Claro que pudiéramos, de repente me quedan 15 minutos, pero yo puedo darte 5 minutos más, pero son 5 minutos más y listo. Y entiendo que te vas a enojar, pero ya nosotros tenemos una norma, te la recuerdo y te quito el teléfono. Y si se va a quedar llorando o se va a enojar, no nos tenemos que preocupar, ¿sí? Eso va a bajar cuando él empiece a subir a su planta alta y empiece a hacer conciencia de eso. Ok, miren, este es un cuadrito que a mí también me gusta hacer con los papás, para que ellos puedan visualizar. Son herramientas que yo utilizo con los papás, para que ellos puedan visualizar los escenarios, ¿no? A veces yo les doy estos ejemplos o a veces les pido a ellos que construyamos un ejemplo a partir de lo que se ha desarrollado en casa. Entonces aquí tenemos la hora y la fecha, lleva este cuadrito, el contexto donde se desarrolla la situación, la conducta que tiene el niño, las consecuencias que suceden a esta conducta y las personas que están involucradas dentro del proceso. Entonces, el contexto es, existe una canasta de pan dulce en la mesa, pero mamá está con la vecina. La conducta del niño es, el niño se acerca y dice, mamá, me das una concha, pero sería un pan dulce. ¿Cuál es la consecuencia? Mamá no voltea ni responde verbalmente a ver al niño. ¿Quiénes son las personas involucradas? La mamá, el niño y la vecina. Luego, a los 15 minutos, 20 minutos, mamá no voltea ni responde verbalmente al niño. ¿Cuál es la conducta del niño? El niño toma la falda de la mamá y le dice, mamá, dame pan dulce, mientras gesticula un intento de llorar. ¿Cuál es la consecuencia? Mamá no responde y continúa hablando con la vecina. ¿Quiénes están participando? Mamá, niño y vecino. Luego, a los 3 minutos, 5 minutos, mamá igual no responde y continúa hablando con la vecina. ¿Cuál es la conducta del niño? Se tira en el suelo, llora, patea y con el dedo señala el pan sobre la mesa. Entonces es allí cuando mamá voltea a ver al niño y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué va a pensar la vecina? Toma el pan y vete a jugar en el patio. Ahora, yo les pregunto, ¿qué aprendió y qué obtuvo el niño después de tirar al piso? Y cuéntenme qué aprendió y qué obtuvo. El niño obviamente obtuvo el pan, de eso no hay duda, ¿sí?
Y aprendió que tirándose al piso, muy bien José, y llorar es un medio efectivo para poder obtener lo que quiere. Exactamente, Rian. Dice que en este tipo de situaciones haciendo berrinche obtiene atención. Muy bien. Que solo con berrinche llama la atención de mamá. Muy bien, Araceli. Que con la pataleta fue visto. Entonces, muchas veces, y esto nos demuestra aún más, que somos nosotros los papás los que condicionamos las conductas de nuestros hijos. Yo siempre le digo a los papás que a los niños siempre hay que prestarles atención. Si yo estoy conversando con un adulto, anteriormente la crianza era muy de miradas, era muy de gestos. De repente nuestros papás nos hacían una volteada de ojos y ya nosotros sabíamos que teníamos que retirarnos, que teníamos que callarnos, que teníamos que paralizar. Ahora los ojos nos van y nos vienen y para arriba, para abajo y nada. Los niños no entienden y no captan este tipo de mensajes. Entonces, en este tipo de situaciones, yo le digo a los papás que cuando el niño amerita atención, tú tienes que darle la atención. Tú tienes que decirle al adulto que está conversando contigo, mira, dame 5 minutos o dame unos minutos que mi hijo me está necesitando y atiendo a mi hijo y te atiendo a ti. Porque el adulto es capaz de regularse y esperar. El niño está aprendiendo a regularse y a esperar. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que mirar, es lo que tienen que ver, ¿sí? ¿Qué les parece este cuadro? ¿Qué les parece esto que vieron aquí? Es muy ilustrativo porque además muestra la secuencia de los eventos y les muestra, exactamente, y les muestra a los papás cómo suceden o cómo se van desencadenando las cosas hasta llegar a este punto, porque a veces los papás dicen, pero es que yo no entiendo por qué hace un berrinche. Y yo le digo, vamos a desglosar paso por paso qué fue lo que pasó antes del berrinche. Ok, qué bueno que es claro. ¿Cuáles son los errores que bloquean la empatía? Que es como el ingrediente principal que tenemos que tener en la crianza respetuosa. Invalidar las emociones. Siempre hay que validar las emociones con la palabra entiendo que estés molesto, entiendo que estés triste, entiendo que estés enojado, ¿sí? Forzar las disculpas, o sea, siempre queremos, pídele disculpas, anda a pedir perdón, discúlpate por lo que hiciste. Entonces, es más fácil hacer preguntas que le permitan al niño ser reflexivo, como qué crees que necesita tu amigo para sentirse mejor, que imponer las disculpas. Y premiar solo los logros individuales. Es importante celebrar los actos de cooperación, donde todos trabajamos como familia. Eso es importante. Bueno, ahí hay una paradoja de la vida y es que cuando el niño es pequeño, tú estás muy ocupado para atenderlo, ¿verdad? Y cuando por fin ya estás desocupado y tienes el tiempo, este niño que estaba pequeño y quería estar contigo, ya creció, ya tiene otros intereses y te hace a un lado. Entonces ahora prefiere a sus amigos y a su... Entonces es importante aprovechar todas las etapas evolutivas de los niños. Entonces, ¿cuál es el precio de andar apurado, de sumergirme en el trabajo, de nunca tener tiempo? Bueno, que abandonamos el presente, vivimos dispersos, desligamos el pensamiento del sentimiento, andamos irritables e impacientes, no nos damos el tiempo para digerir las experiencias, confundimos y olvidamos las prioridades y así un montón de cosas que se van presentando por esta prisa que siempre cargamos como papás. Entonces sería bueno que los papás pudieran hacerse este tipo de preguntas. Estoy siempre con prisa, siento que no tengo suficiente tiempo, estoy cansado, irritable y paciente, me quejo constantemente de mi hijo, lo regaño con mucha frecuencia, me desespera. ¿Qué puedo hacer para estar más relajado? ¿De cuáles actividades puedo prescindir para estresarme menos? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Estoy atendiéndolas? Mi hijo es la prioridad principal. Estoy dispuesto a dedicarle más tiempo. ¿Qué tengo que hacer para que esto sea posible? Entonces, estas preguntas podrían decirnos mucho de mamá y de papá. Son preguntas que nos llevan al interior de nuestro ser
y que nos permiten un poco saber cómo estamos a nivel emocional en la crianza. Entonces, ¿en qué consiste la disciplina sin lágrimas? Bueno, en poder decirle a nuestros hijos, estoy contigo, tienes mi apoyo, y tienes mi apoyo incluso cuando estás enfadado y no me gusta tu manera de actuar. Te quiero y estoy a tu lado. Entiendo que la estás pasando mal y aquí me tienes. ¿Ves? Son frases que se dicen en el proceso de la crianza. Bueno, miren, aquí también les traigo como, es más bien un ejemplo de cómo se puede ver la crianza desde diferentes historias, ¿no? Y diferentes circunstancias. Voy a leerles. Tenía 6 años cuando me sirvieron un huevo de desayuno. Como el huevo no me gustaba y pensaba que no me veían, me levanté disimuladamente y lo tiré a la basura. En mi familia jamás se desperdicia la comida, pues mi madre es de origen alemán y le tocó vivir penalidades durante la Segunda Guerra Mundial. Ella se dio cuenta del hecho y sin decir palabras, cuando toda la familia partía del día de campo, me cogió de la mano y me encerró en un oscuro patio de servicio. Ahí permanecí sola todo el día. Cuando regresaron por la noche, mi madre abrió la puerta, me tomó de la mano y me llevó a cenar. Me sirvió huevo. Entonces, aquí podemos visualizar que la intención de mamá era buena. Era buena porque ella lo que quería era que entendiera que de alguna manera tenemos que comernos los alimentos que nos sirven o no tirarlos, sino decirlo, comunicarlo. Ella quería enseñarle algo a su hija. Pero la forma en la que se hizo fue nefasta. Y esta es una persona adulta ya contando esta historia, que ella cuenta que la marcó demasiado esta historia. Entonces, bueno, la crianza tiene muchas repercusiones cuando no está basada en la empatía y en validar las emociones de los niños. Ahora bien, hablemos de los diferentes tipos de familias y cómo la crianza respetuosa puede entrar en este tipo de familias. Tenemos las familias reconstituidas, que aquí el principal error que se comete es intentar que la persona que se suma a esta familia, una madrastra o un padrastro, debe replicar el modelo familiar que existía en la familia nuclear, en la familia de origen. Porque al final el objetivo no es reemplazar al progenitor que no está, sino más bien integrar a esta nueva persona de manera significativa en la vida del niño. ¿Qué desafíos se presentan aquí? Muchos, sobre todo el de la lealtad, porque si quiero a la pareja de mi mamá, pudiera pensar el niño, quiere decir que estoy traicionando a mi papá o estoy traicionando a mi mamá. Hay muchos duelos no resueltos, hay muchos cambios y transformaciones en el proceso de la familia, hay colisiones porque yo vengo criando de una manera, me junto contigo y si tú tienes otros hijos, tú estás criando de otro, entonces ahí tú tienes tus estilos, yo tengo mis estilos, yo tengo mis reglas, tú tienes tus reglas. Entonces realmente hay muchos desafíos en este proceso de la crianza. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, que la persona que está llegando a esta familia utilice el rol de aliado, no de jefe. Entonces, de repente puede apoyar, si es un papá el que está entrando a esta familia, él puede decir, escuchaste a tu mamá, es hora de guardar los juguetes. Un poco acompañar a mamá en la norma sin desautorizarla. ¿Por qué? Porque, bueno, una familia reconstruida, el amor no se divide, sino más bien se expande. ¿Cuál es la clave aquí? Darle tiempo al corazón para que reconozcan el nuevo mapa familiar con respeto y sin apuro. Si nosotros llegamos a una familia y queremos imponer, queremos desautorizar, van a haber muchas colisiones y no va a haber un mapa certero como para yo entender, sino que tus niños, mis niños, todos vamos a entrar en un proceso de confusión de qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y dentro de esa confusión me voy a conseguir con niños rebeldes,
niños que no quieren acatar la norma, niños que sienten que tú viniste a robarle el espacio a su mamá ausente, a su papá ausente. Entonces es mirar un poquito esto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando dentro de la familia tenemos niños con autismo o niños con trastornos de hiperactividad o desatención, niños con neurodivergencia? Entonces, la crianza respetuosa con este tipo de niños exige un cambio de paradigma, porque lo que buscamos es que la conducta no sea un acto de desafío voluntario, sino que la comunicación de una necesidad no satisfecha o de una dificultad con la regulación sensorial o emocional. Recuerden que los niños con este tipo de, con autismo o con TDAH, son niños que no saben cómo regularse y no saben tampoco cómo expresar las necesidades emocionales que tienen, porque a veces tienen problemas en la comunicación o en la forma de expresarse. Entonces aquí el objetivo no es que debemos normalizar al niño, sino que comprendamos cómo el niño ve el mundo, cómo opera su sistema y cómo podemos hacer para que el entorno se adapte a él, no él al entorno. A ver, leo aquí que creo que llegó un mensajito. Dice así: ¿cómo explicarle a un niño lo que sucede cuando mamá ya está embarazada de un nuevo bebé de su nueva pareja, mientras su papá está de novio con su novio? Ok, esta es una conversación que debieron tener mucho antes. Cuando tú iniciaste la relación con tu nueva pareja, ¿verdad? Tú debiste en algún punto decirle que estaban iniciando una nueva relación, que es posible que pudieran tener otro hermanito. Y aquí lo importante, además, habría que ver que a un niño de qué edad le vas a dar esta información. Eso también es como importante. Aquí lo más importante es involucrarlo en el proceso del embarazo, es que él no se sienta desplazado, sino que se sienta incluido. ¿Sí? Y no le veo ninguna situación a que su papá esté de novio con otra persona. Además, tú, mira, tiene 10 años, está entrando como en la adolescencia. Eh, yo me imagino que papá también le debió explicar que en algún punto él iba a rehacer su vida. Yo me imagino que ustedes hicieron una separación lo más comunicativa e inclusiva posible, en donde lo involucraron a él y donde no lo involucraron en el sentido de la toma de decisión, pero lo involucraron para darle la información para que él pudiera sentirse un poco más seguro, ¿sí? De que mamá y papá, aunque se están separando, siguen siendo sus papás y que en algún punto cada quien iba a rehacer su vida. Eh, es un tema que tiene que ver mucho con las palabras, es como en sentarse, hablar con el niño, explicarle, tener ciertas conversaciones tú con tu expareja, como decirle, bueno, ya yo tengo una nueva pareja, mamá también está embarazada, es maravilloso, estamos ampliando la familia va a crecer, o sea, es buscarle como lo positivo a todo esto. Rod dice, tuvo un paciente que el niño llegaba a querer imponer sus formas en la nueva dinámica familiar. La mamá del niño llamaba al papá exigiendo un espacio con ciertos artefactos que en la casa no habían por decisión de la pareja. Era muy compleja la vinculación con el niño debido a los conflictos y poca comunicación de los padres. Finalmente, el niño dejó de ir a quedarse con el papá y se mantiene el vínculo, pero no se queda en casa. Ok. Bueno, suena cruel y suena duro, pero a veces tenemos que alejarnos de nuestros propios papás, porque a veces son los papás los que dañan todo el sistema familiar. Y hablo de papás, no de masculino, ¿no? Sino de mamá y papá, porque no son solo los papás, también las mamás tienen este tipo de conducta. Y yo te aseguro también que el hecho de no quedarse con papá, también disminuyó un poco la conducta de él. Yo me imagino que eso pudo haber disminuido. Lo primero cuando hay una separación es mantener una comunicación asertiva, una comunicación empática. No debemos trabajar nuestra comunicación por el bien de nuestros hijos. Recuérdense que nos estamos separando nosotros como adultos, no nos estamos separando del rol de papá. Y muchos papás no entienden, muchas familias no entienden eso.
creen que nos estamos separando de nuestros hijos también. Entonces, ahí es el trabajo duro porque es un trabajo con mamá y papá primero para que pueda el niño disminuir. Cuando mamá y papá cambien la forma en la que se comunican, yo estoy segura que ese niño va a mejorar a un 100%. Entonces, ¿qué hay que hacer en este tipo de familias donde hay autismo, donde hay TDAH? Bueno, conexión antes, durante y después de la corrección. La corregulación no es una opción, es la base de todo. Y está comprobado que los 78% de los padres reportan estrés crónico, entonces necesitan grupos de apoyo, terapias intensivas como la terapia de 25 a 40 horas semanales de ABA mejora muchísimo el pronóstico. Papá tiene que y mamá tienen que buscar todas las herramientas necesarias cuando tenemos niños con autismo y con TDAH. Hay que buscar todo, grupo de apoyo, ir a terapia, no solo para saber cómo acompañar al niño en este proceso, sino también mamá para drenar, para autorregularse, para cuidarse, porque es agotador. Ok, ¿cuáles son los principios respetuosos que se deben aplicar en la neurodiversidad en niños con autismo o con TDAH? Antes de las herramientas específicas, recordemos el cambio de mentalidad. Eso es importante. Entonces, de corregir a conectar. Nuestro primer impulso debe ser ofrecer calma, seguridad y no corregir la conducta. De juzgar a investigar, no convertirnos en detectives de las necesidades de nuestros hijos, sino más bien buscar cuáles son estos disparadores sensoriales, emocionales o del entorno que hacen que mi niño tenga esta conducta. De forzar a adaptar, en lugar de forzar al niño a encajar en un mundo que no está diseñado para él, más bien adaptamos todo el entorno para que pueda prosperar. Recuérdense que aquí no tenemos que cambiar el entorno de los niños, debemos adaptar el entorno a ellos. Entonces, ¿qué se hace con un niño que tiene autismo? ¿Verdad? Que es como lo que más se presenta. Creo que son los papás que llegan más a consulta porque no entienden, no comprenden el diagnóstico, están frustrados, están estresados, no saben cómo lidiar con todas estas emociones. Entonces, bueno, el explicarle a los papás que el niño, el cerebro autista, a menudo anhela previsibilidad, claridad, regulación sensorial, y que las estrategias se centran en crear un mundo más comprensible y seguro. Entonces, hay herramientas de comunicación y anticipación que están basadas en apoyos visuales, porque el cerebro autista procesa mejor la información de manera visual, con mucha más facilidad que de manera auditiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Secuencias de pictogramas que muestren las actividades que se hacen en el día a día, porque esto le permite al niño reducir la ansiedad y predecir mejor lo que va a suceder. Tareas donde se muestre qué es lo primero que se debe hacer y qué es lo que se debe hacer. Es una herramienta simple, pero que muestra tareas que además tienen una recompensa o una actividad deseada. Entonces, por ejemplo, puede ser primero guardamos los juguetes y después vamos al parque. Narrativas cortas y personalizadas con imágenes que describan una situación social y la respuesta esperada. Esto le permite al niño prepararse para eventos nuevos, como por ejemplo las visitas al médico, ir a un cumpleaños, ¿sí? Estas son herramientas muy generales, ¿no? Porque cada niño con autismo es único, es distinto, necesita herramientas personalizadas, pero estas son generales. Hay herramientas para ayudar también con las funciones ejecutivas y es fragmentar las tareas. Estas también sirven mucho para los niños con TDAH. No se le puede dar como mucha información, entonces lo que uno hace es decir, una tarea como ordena tu cuarto puede resultar demasiado abstracta y demasiado abrumadora, entonces debemos dividir esta tarea en pasos muy pequeños y concretos y podemos anexarle a esto una lista visual, entonces poner la ropa sucia en el cesto, guardar los legos en su caja, poner los libros en la estantería y al mismo tiempo celebrar cada paso que se va cumpliendo. En el TDAH a menudo implica la ceguera del tiempo, o sea, las personas con TDAH no saben cómo medir el tiempo, ¿no? Entonces es importante con ellos utilizar los temporizadores visuales que te permiten mostrar el tiempo como reloj de arena o un reloj, ¿sí? Esto les permite a ellos saber.
el tiempo que tienen para jugar, el tiempo que tienen para salir, el tiempo que tienen para hacer los deberes, el tiempo para la ducha, eso. Y es importante el juego lúdico, convertir todo en un juego, porque el cerebro TDAH responde muy bien a la novedad, a la diversión. Entonces, por ejemplo, poner la mesa contra el reloj, hacer una carrera para ver quién guarda más juguetes, usar sistemas de punto como refuerzo, para poder ganarse un privilegio, que esto lo llamamos economías de fichas también. ¿Cuáles son las estrategias prácticas? Bueno, ser un detective de conductas, adaptar el entorno, no forzar al niño, realizar una corregulación explícita, validar la emoción, no la conducta. Y entender que la crianza respetuosa es traducir el mundo para tu hijo y traducir a tu hijo para el mundo, siempre desde la aceptación incondicional de quien ya es. ¿Sí? Es que ustedes entiendan eso, ¿no? Traducir el mundo para tu hijo y traducir a tu hijo para el mundo. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, ok, chévere. Continuamos. Ahora tenemos la crianza respetuosa desde los contextos migratorios. Es lo que estamos viendo en estos tiempos, las familias están desmembradas, la migración es un proceso de duelo porque además se pierde un país, se pierde una cultura, se pierden las redes de apoyo, se pierde un idioma, hay muchas pérdidas en el proceso migratorio. Entonces, los padres en este proceso están bajo mucho estrés porque tienen que adaptarse y este estrés impacta en su capacidad de ser un puerto seguro y cubrir las necesidades que sus hijos. Entonces, a veces este estrés conlleva el hecho de yo haberme llevado a mis niños al lugar donde emigré, o a veces este estrés conlleva el hecho de que los dejé con sus abuelos y bueno, están recibiendo una crianza muy distinta a la que yo venía acompañando. Entonces, pueden pasar en cualquiera de esos dos escenarios. Entonces, aquí lo importante es validar el duelo, es priorizar los rituales de conexión, seguir, si por ejemplo yo emigré con mis niños, mantener los mismos rituales que manteníamos en el país de donde nos fuimos, construir un puente cultural, o sea, juntar lo que estamos viendo en este país con lo que vivimos en Venezuela y unificar ambas cosas y crear una narrativa familiar. ¿En qué consiste crear una narrativa familiar? Es como crear un eslogan, una frase que nos dé fuerza y nos mantenga activos o nos mantenga los pies sobre la tierra de por qué decidimos accionar de esta manera, el hecho de emigrar. Entonces, claro, hay algunas barreras y es la falta de redes de apoyo en el país de acogida, la discrepancia entre las prácticas culturales. De repente yo estoy criando de una forma, pero en ese país no se permite ese tipo de crianza si no se permite otra, o la forma en la que yo estoy haciendo no es la forma correcta para ese país. Sí, puede pasar todo este tipo de cosas. Eso puede suceder. Entonces aquí es muy importante recibir acompañamiento, es muy importante ser asesorado en qué puedo hacer. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Tratar de buscar espacios en donde los niños puedan hacer arte, en donde los niños puedan escribir cómo se sienten, en donde mamá también pueda de alguna manera drenar cómo ella se está sintiendo con todo esto, porque además cuando migramos a otro país, los tiempos cambian mucho. Papá y mamá pasan mucho tiempo trabajando y el tiempo que queda con los niños es muy, muy pequeño. Y papá y mamá siempre están cansados, siempre están agotados. Entonces son muchos cambios que se dan a nivel cultural, emocional, físico, y se necesita siempre tener un acompañamiento en estos procesos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguno de ustedes es inmigrante, está fuera de otro país, tuvo que salir de su país? Cuéntenme. Esta es una situación que vemos mucho, mucho, mucho. Lo de los migrantes es una situación muy dolorosa, sobre todo ver cómo se quedan los niños aquí con sus abuelos y sus papás tienen que irse y cuando estos papás prometen que van a regresar, la situación a nivel emocional se complica un poco más con los niños
porque los niños tienen esta esperanza de que, bueno, mi papá va a regresar, ya quiero que regrese. Los abuelos hacen lo que pueden con lo que tienen, y los niños sufren porque así no me dormía mi mamá, así no me hacía la comida mi mamá. Son muchos cambios. Aquí dice Indra, sí, profe, hace 8 años ya estoy en Perú, pero estoy con mis niñas. Bueno, mira, Indra, y tú tuviste que vivir todos estos cambios, pero además de esto, el bullying de tu hija, justo en un proceso de adaptación que ella estaba viviendo porque estaba cambiando de país. No sé qué edad tenía tu hija cuando estaba pasando por ese proceso de bullying, pero si estaba en la adolescencia, es un momento crítico también porque es el momento en donde yo necesito socializar y sentirme perteneciente a un grupo. Entonces, son muchas, muchas cosas que se dañan, que se destruyen, que de alguna manera afectan el nivel emocional de los niños. Ah, claro, ¿verdad, Indra? Tú dijiste eso. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y lo lograste, ¿no? Lograste el objetivo que tenías. Lo pudiste lograr. Entonces, son muchas cosas que acompañan al migrante. Es un bolso lleno no solo de ropa, sino también es un bolso lleno de muchas esperanzas, de muchas expectativas, y de cómo lo voy a hacer ahora en este nuevo país, de quién me voy a apoyar. Porque yo también les decía al principio de las clases que la crianza es muy solitaria. Y cuando nosotros nos vamos a otro país se vuelve mucho más solitaria porque no tengo una red de apoyo. Entonces no hay yo a quién decirle, como que mira, cuídamelos, como que con quién los dejo, porque además es un país extraño. Los niños se sienten abrumados, se sienten tristes, extrañan muchísimas cosas de su país, sus amigos, sus abuelos, sus tíos. Es una situación bastante difícil en el proceso de la crianza. Y bueno, luego tenemos la crianza desde la punitiva, ¿no? Y que lo que busca es ir desde una crianza punitiva, que es una crianza autoritaria, a una crianza más reparadora, una crianza donde de alguna manera yo puedo reparar el daño de lo que venía haciendo, ¿no? Es como el darme cuenta. Entonces, en vez de decir qué castigo merece, es como decir qué daño he hecho y cómo podemos repararlo, basado en la conexión y en la confianza, que es sumamente importante. Como les dije, la crianza respetuosa no es una crianza perfecta, no es lo que realmente se busca, tener una perfección en la crianza, ¿no? No es realmente eso. La crianza respetuosa quiere poner límites, poner normas y que estas normas puedan ser cumplidas, que estos límites puedan ser acatados, pero desde el amor, desde la empatía, desde el respeto. Como muchos hemos sido criados con esta punición, esta violencia, porque bueno, de repente así aprendieron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y esto se ha ido transmitiendo de generación en generación. Asimismo, nosotros queremos transmitir esto de generación en generación. Por eso nosotros estamos formando a muchas personas en muchas partes del mundo sobre la crianza respetuosa, porque es hacer un cambio de paradigma, es hacer un cambio de pensamiento y que la gente pueda decir, yo quiero hacer ese cambio, sé que hay evidencia científica, sé los beneficios que eso puede causar. Y bueno, tú puedes ser ese agente de cambio, tú puedes ser esa persona que acompaña a otras familias, acompaña a otros padres a llevar eso. ¿Quiénes de ustedes trabajan en este acompañamiento con estos padres? ¿Quiénes trabajan en este acompañamiento? A ver, cuéntenme. Sé que hay varias psicólogas, colegas aquí y que de seguro trabajan en este acompañamiento, pero ¿qué hacen desde su lugar, desde ese lugar que les corresponde? ¿Cómo acompañan a los papás? ¿Y cuáles han sido los desafíos? Ahora viendo todo esto que hemos estado mirando, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos que se consiguen más en las familias? A ver, cuéntenme. Rox dice que ella quiere empezar, o sea, quieres empezar a acompañar a papás en este proceso.
¿Es lo que me quieres decir? Les recuerdo que ustedes pueden hablar, yo les cedo el micrófono y ustedes conversan. Ok. Sí, ese es el principal desafío, sanar a los papás que vienen con sus propias experiencias, pero una forma de sanar a estos papás es mostrándoles las evidencias, mostrándoles las herramientas y que ellos las apliquen y que ellos puedan ver los cambios, que puedan experimentar estos cambios para poder decir, bueno, sí, esto funciona. También explicarles que al principio hay una resistencia, que no siempre eh, se va a lograr el cambio en un solo golpe, ¿no? Sino que es un proceso de construcción de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta llegar al éxito. A mí me parece maravilloso, Rock, que tú quieras acompañar a los papás. Y bueno, siempre recordándoles que el certificado es sumamente importante porque es el aval que ustedes tienen de que pueden acompañar a otros papás en esto. Aquí dice Joana, conectando con ellos desde su propia realidad y haciéndoles ver a los padres que el cambio es necesario. Así es. Así mismo es. Vamos a continuar. Gracias por participar a Joana, a Rox. Gracias por participar. Bueno, entonces, ¿cómo reparamos después que hemos sido tan violentos, después que hemos sido tan punitivos, después que hemos causado dolor? Porque la violencia lo que hace es eso, es causar dolor, ¿no? Esta es una buena pregunta, Rox. ¿Qué pasa cuando un papá no quiere acompañar en la crianza? Hoy casualmente en las consultas de hoy me tocó una mamá que se siente abandonada, abandonada por papá. Eh, y yo le dije, mira, primero ella llegó a consulta. Voy a contarles más o menos cómo fue la consulta de hoy. Por primera vez llevó a sus dos niños, tiene un niño de 4 años y una niña de 5 años, ¿verdad? Casi a la par las edades. Ella es muy joven, tiene 26 años y su esposo tiene 27. Sí, perdón. Y ella va a la consulta porque se siente abrumada en el proceso de la crianza, porque además ella vive con su suegro solamente porque su esposo está en Estados Unidos y a ella le ha tocado sola el proceso de la crianza. Su esposo se fue cuando ella estaba embarazada del niño de 4 años. Luego él regresó y la volvió a embarazar, duró como unos meses y se volvió. O sea, que no ha estado en la crianza, no ha estado presente. Quien ha estado presente es este abuelo paterno y obviamente ha estado desde el desautorizarla, enseñarle groserías a los niños, porque al principio él sentía que era como divertido porque estaban pequeños y sonaba como gracioso, pero ahora ya los niños están más grandes y los niños no tienen límites, a cualquier adulto lo tratan eh, de manera irrespetuosa, la niña está desregulada totalmente y la forma en la que ella siente que puede sacar su ira, su rabia, es a través de los golpes, entonces le pega a cualquier adulto que ella ve, cuando está molesta, cuando no se le da lo que quiere, ¿sí? Entonces mamá está abrumada, papá no cree mucho en esto de ir al psicólogo porque él dice que sus niños no están locos, abuelo tampoco cree mucho, pero en este momento abuelo siente que esto se salió de control y que las conductas que él le enseñó a los niños desde que están pequeños, ahora no son correctas. Entonces, ¿qué le dije yo? Para que papá se pueda involucrar, porque los papás, primero saber las razones por las que no se quiere involucrar. Entonces, bueno, aquí las razones eran que él dice que no está loco ni que los niños tampoco están locos. Entonces yo le dije, la primera consulta es un paso maravilloso y un abreboca para que tu esposo entienda de que no estás loco. Toda la información que yo te voy a dar aquí sobre la crianza, tú se la vas a explicar a él y le vas a decir, es necesario que en este proceso tú puedas acompañar solo a una sola sesión. Yo siempre le digo, invítalo a una sola sesión, una sola. Y lo vamos, no, o sea, puede pasar que él diga, no, no voy a ir. Lo vamos a seguir invitando. Lo vamos a seguir invitando mientras este proceso. Siempre los papás terminan yendo. Siempre, siempre. Porque a los que los papás empiezan a ver cambios,
y empiezan a ver que si está dando resultado lo que estamos haciendo, los papás terminan cediendo. Entonces, yo te digo, si un papá no quiere acompañar, tú igual sigue haciendo el trabajo, igual sigue acompañando a mamá, igual sigue invitándolo al proceso terapéutico, y envíale tareas a papá también. Yo le envié tareas justo en este momento. Le dije, bueno, tú vas a hacer esto y papá va a hacer esto. Y aunque él no está, tiene también su tarea. Y entonces yo le digo, bueno, cuando ya terminemos y nos volvamos a ver en la siguiente sesión, quiero que un día antes de venir a la sesión tú le preguntes a tu esposo cómo se sintió con la tarea, qué le pareció, cuál fue su experiencia y tú me la compartes cuando vienes a la consulta. Y de esa manera yo lo voy involucrando al proceso terapéutico y termina cediendo y termina queriendo asistir. Entonces, ¿cuáles son las prácticas? Dice aquí, Carol, todo lo conlleva un proceso. Exactamente, es muy cierto, Carol. Aquí dice, ¿cuáles son las prácticas para romper el círculo para hacer un círculo de reparación después que tenemos una crianza violenta? Es eh, el turno para dar la palabra, esperar que se enfríe la situación, preguntar cómo te sentiste, asumir la responsabilidad, buscar la reparación que necesitas para sentirte mejor, qué podemos hacer diferente la próxima vez. Es hacer todo un plan para reparar la situación y no volver a repetirla, ¿no? Porque muchos papás reparan y repiten, son reincidentes en las conductas y esa no es la intención. Entonces, ¿qué es lo que se busca enseñar aquí a los hijos? Que los errores no nos definen, sino que la forma en que reparamos estos errores. A veces el conflicto se puede transformar en una oportunidad para fortalecer el vínculo que tenemos con nuestros hijos. Eso es importante que ustedes lo puedan saber también. Muy, muy importante. También hay formas de llevar la crianza en medio de las crisis, y estas crisis pueden ser sociopolíticas, pueden ser desastres naturales. Y aquí el rol del cuidador, de mamá o de papá, es ser un amortiguador del estrés y un creador de la normalidad. En estos contextos donde hay crisis naturales o desastres naturales, los niños se desregulan, los niños se desestabilizan, los niños se desorganizan, ¿sí? Porque todos los adultos están como que, Dios mío, me inundé, hubo un terremoto, entonces estamos pendientes de lo que pasó y dejamos a un lado lo que está pasando con nuestros niños. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es ser el filtro informativo en ese tipo de situaciones. Hay que decirle a los niños qué es lo que está ocurriendo y no dejar que otras personas le den la información, porque nosotros sabemos qué podemos decirle y qué no podemos decirle. Seguir los ritmos y las rutinas, fomentar el juego libre, la creatividad, seguir haciendo actividades. Validar los sentimientos sin aumentar la alarma, enfocarse en pequeños actos de cuidado y contribución. Entonces, en tiempos de crisis, escuchen esto, el hogar deja de ser solo una casa para convertirse en un acto de resistencia. Yo que trabajo con familias vulnerables, familias que han pasado por inundaciones, familias que han pasado por conflictos armados, familias que han pasado por violaciones sexuales, por violencia. Yo trabajo con toda esta población porque eso es lo que hace UNICEF, llegar a todas estas comunidades. Yo le digo a los papás, a pesar de la situación, la crianza debe continuar cuando hay niños y la estabilidad debe continuar con lo que tenemos, con las herramientas que contamos, con el acompañamiento que tenemos. La vida debe continuar. Entonces suele ser doloroso porque después que he sido abusada he sido violentada, siento que no tengo como las fuerzas para seguir, pero ya va, tú no estás sola. Para eso tú necesitas una red de apoyo, buscar ayuda, pedir la ayuda. Siempre recuerden que dentro de la crianza es importante decir, o sea, yo necesito que me ayude porque esto me colapsó. Eso también se lo dije a la paciente de hoy. Le dije, mira, yo necesito que tú le digas a tu esposo que ya tú no puedes con esta situación, que esto te sobrepasó. Y ahora él está ya lejos. ¿Qué va a hacer él desde allá? ¿Cómo te va a ayudar en este proceso? Lo mínimo que puede hacer es involucrarse en este proceso terapéutico, así sea de manera online, pero debe hacer. Entonces, cada cuento leído, cada canción cantada, cada abrazo es una declaración de que la infancia, la seguridad y la esperanza se protegen y persisten. Esa es la intención, es mantener el control, mantener la estabilidad y el equilibrio
para que los niños puedan sentirse seguros. Entonces, bueno, hoy pudimos ver cómo se puede dar la crianza desde diferentes contextos, porque nos vamos a conseguir con estos contextos, nos vamos a conseguir con hogares con diferentes situaciones, nos vamos a conseguir hogares con diferentes trastornos, nos vamos a conseguir hogares con que un papá quiere colaborar y la mamá no quiere, nos vamos a conseguir con abuelos que son demasiado permisivos o demasiado autoritarios, nos vamos a conseguir en las familias muchísimos sistemas de diferentes formas. Pero lo importante es conocer las herramientas que tenemos, estas herramientas, perdón, conocer estas herramientas, aplicarlas y llevarlas, adaptarlas a los diferentes entornos para poder acompañar de una manera amorosa y respetuosa a la familia. Bueno, hoy hemos terminado nuestra sesión, nuestro módulo de hoy. No quiero irme sin volver a invitarlos. Sí, claro, ya va, déjame ver si no, ya me salí. Voy a colocarlo aquí, mi número telefónico, para que ustedes puedan tenerlo. Déjenme, ya va. Ya te lo voy a dar, déjame aquí. Bueno, no quiero irme sin recordar la importancia de poder sacarse. Miren que eso es sumamente importante porque de nada vale hacer esta formación sin tener un aval de eso. Creo que además los precios son bastante accesibles. Esta vez decidimos facilitarles el material. Pues, se pone con mucho amor para ustedes y que sé que va a ser y, y que y que yo espero que sea muy útil, realmente. Entonces, yo espero que ustedes puedan certificarse. Aquí cerró, muchas gracias a usted, enviar algún material para leer y tener una vez pagada la certificación. Bueno, Ro, te puedes agregar al grupo oficial, este grupo que está pasando aquí el coordinador. Le recuerdo que las clases del sábado y las clases del domingo van a ser a través de este grupo de WhatsApp. Por allí vamos a ver las clases, las del sábado y del domingo, las del lunes sí la volvemos a ver de manera por aquí por Zoom. Estas dos clases son unas clases son unas clases bien lindas que yo preparé, que también son muy participativas, que me encantaría que pudieran participar también en el grupo del WhatsApp. Pero también nos gustaría saber si alguno se quiere certificar, tener esa certificación, porque de verdad eso es sumamente importante a nivel curricular, sobre todo porque aquí tengo muchas colegas. Bueno, esas clases del sábado y domingo sí son en la mañana, empezarían a las 9 de la mañana, hora Venezuela, y 8 de la mañana creo que hora Colombia. Eso va a quedar allí, o sea, ustedes van a tener, si de repente no pueden estar conectados en el momento, pues los audios van a quedar ahí, todo va a quedar allí para que ustedes después puedan ponerse al día. El grupo siempre está abierto. Entonces, bueno, en cualquier punto, pues yo voy respondiendo y vamos conectando por allí. Pero yo estaré allí presente a partir de las 9 de la mañana, enviándoles información, contenido, videos, que les va a servir de mucha ayuda. Entonces, bueno, la clase de hoy ha terminado. De verdad que ha sido otro placer